capítulo 9, versículo 1 al 7. Y dice la palabra del Señor, a la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodabar. Entonces envió el rey David y le hizo traer de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodabar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 nietos. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Pueden ahora disponerse a escuchar la palabra del Señor por unos momentos. Personalmente, yo conozco sobre personas con impedimentos. Personalmente, yo sé lo que es vivir a expensas de las miradas públicas porque uno anda con una persona con impedimento. Personalmente sé de las intrigas que se producen en la vida de los expectantes cuando uno anda con alguna persona con impedimento. La razón de ello es porque yo soy hijo de una madre sordomuda. Y fueron muchas las veces que caminando de un lugar a otro, la gente le llamaba la atención la forma y manera como mi mamá se comunicaba conmigo. Le llamaba la atención los sonidos que producía, los sonidos que produce el sordomudo. Le llamaba la atención la forma y manera como se conducía. Y le llamaba la atención también a mucha gente, sobre todo la percepción de la vida que tenía mi mamá, precisamente como una persona con impedimentos de audición y de habla. El sordomudo es un personaje bien interesante, jamás se acompleja. Y la razón por la que jamás se acompleja es porque nunca escucha un acomplejado. Amén.
Desde luego, otra de las cosas que me llama la atención es que las Sagradas Escrituras nos presentan a un Jesús que no se olvidó en su ministerio de aquellas personas que tenían impedimentos. De hecho, la Biblia dice que cuando Jesús les miraba con compasión. Yo no voy a hacer un proceso teológico, más bien lo que quiero hacer es un elemento práctico de la reflexión. Pudiéramos hablar de cosas teológicas en términos de por qué se producen las situaciones de crisis en la vida de la gente, pero yo no creo que eso sea importante en este momento. Yo lo que sí sé es que cuando Jesús miraba a los ciegos, cuando Jesús miraba a los mancos, cuando Jesús miró en el templo a aquel hombre de la mano seca, una mano totalmente dañada y afectada en sus nervios y en sus tendones, Jesús se movió a compasión con esa gente. Y se movió a compasión porque obviamente si hay solidaridad en el cielo para con la humanidad, para con aquellos que sufren de alguna situación, la solidaridad de Dios es extraordinaria. No debe interesarnos saber por qué vienen los impedimentos a la vida de los seres humanos. Hay explicaciones científicas, hay explicaciones teológicas, hay explicaciones para distintos gustos en el campo teológico, para los que tal vez son un poco más abiertos, hay explicaciones o tienen explicaciones, y para los que son cerrados en el campo teológico, que caen en el extremo del fanatismo, también ellos tienen explicaciones. Lo importante no es ir detrás de las explicaciones que nos hacen entender la realidad de los impedimentos de los seres humanos. Lo importante es poder interpretar de cuánta bendición puede ser a la vida de alguien una persona con impedimento. En mi caso personal, mi madre fue la responsable de hacer que mi corazón de adolescente endurecido, mi corazón de un adolescente escéptico, mi corazón de un adolescente rebelde, fuera transformado y fuera cambiado para inclinarme hacia las cosas espirituales. Y les voy a contar brevemente cómo fue. Yo nací en la iglesia, yo nací dentro de la iglesia. Y desde luego, los que nacemos dentro de la iglesia tenemos la dicha de ver las virtudes y los defectos de la gente de la iglesia. Y en la adolescencia yo creo que esa es la etapa de mayor sinceridad del ser humano. Porque en la adolescencia uno ve las cosas y las interpreta como las ve y las define como las ve y toma decisiones por haberlas visto como las vio. Y yo había tomado muchas decisiones en mi adolescencia con respecto a la fe por culpa de la gente de la iglesia. Entre las decisiones que yo había tomado estaba el que la iglesia era un fiasco. Entre las decisiones que yo había tomado era que lo que se hacía en la iglesia era producto de la emoción, manipulación de masas, donde había alguien que se encargaba de manipular a la gente y la gente con debilidad caía arrastrada por esa manipulación. Como resultado de eso yo pensé que la iglesia no debía ser el mejor lugar para uno estar, porque con toda honradez, donde más golpes yo he recibido fue en la iglesia. Pero yo amaba a Dios y yo quería darle una oportunidad a Dios, y yo quería darle una oportunidad a la fe.